Bien, chicos, chicas, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de tecnología de la información. El día de hoy vamos a seguir con el trabajo en Excel. El día de hoy vamos a seguir conociendo un poco más de la herramienta, terminando lo que son los conocimientos esenciales dentro de la herramienta, los básicos. Hay muchas herramientas, muchas funciones que se pueden realizar dentro de Excel. Así que obviamente hay algunas que no las vamos a alcanzar a ver por completo, pero sí la idea es que ustedes puedan conocer que al menos existen y que se pueden ir profundizando. El día de hoy me voy a fijar en tres cosas principales que son prácticamente tips, pero que son súper útiles al momento de trabajar y que ahorran mucho tiempo, que tienen que ver con los listados personalizados que se pueden ir creando y también con la validación de datos, que obviamente una de las cosas que cuando uno va completando muchos datos, pueden haber datos erróneos, entonces la validación de datos va a servir para eso. Y una tercera cosa que es el manejo de hojas. Ya hemos visto que los libros Excel, el archivo Excel en sí es un libro que tiene hojas y que nosotros también podemos hacer operaciones entre hojas. Así que vamos a ir viendo esas tres cosas y sí, vamos a crear un libro en blanco. Eh, Vamos a guardar esto de inmediato para que no se nos pierda. Lo voy a dejar en la unidad 2 y voy a llamarlo ejemplo 2. Ejemplo 2. Bien, entonces de nuevo estamos en esta parte, en esta visual de Excel. Y lo que vamos a hacer hoy día es en fijarnos nuevamente en los tipos de datos que existen. Ya lo habíamos visto esto, pero repasar un poquitito. Existen los generales, número, moneda, contabilidad, fecha larga y así nosotros podemos seguir trabajando con todo esto. ¿Por qué quiero repasar esto? Porque resulta que una de las funcionalidades que tiene Excel es que nosotros podemos generar listas de elementos y poder repetirlos. Hay cosas que son muy características, o sea, muy comunes que se pueden hacer y Excel ya las tiene. De hecho, si nosotros generamos hacia abajo, por ejemplo, acá, voy a borrar esto, colgar uno, 2, 3 y yo sigo trabajando esto hacia abajo, si se fijan acá, en la esquina inferior derecha aparece esta cruz negra. Si yo la arrastro, puedo seguir generando números. A esto se le llaman listas autogeneradas. Yo no necesito crearlas, solamente se están generando. Voy a llegar hasta el 28 solamente como muestra, ¿ya? Esto quiere decir que Excel, el libro, el programa, automáticamente reconoció que esto es un número y lo va a repetir, ¿ya? Esto es lo más sencillo, ¿ya? Pero esto se puede repetir en otras cosas más. Por ejemplo, yo puedo decir que yo voy a hacer los días de la semana, por ejemplo, lunes, martes, con eso ya me basta. Y si yo sigo hacia abajo, si se fijan, ya va autocompletando hasta que sigue, y de hecho si se termina la lista, en este caso, vuelve a comenzar. ¿Ya? Otra cosa que es súper útil dentro de todo esto es que nosotros podemos crear algunas otras listas que nosotros podamos definir. Por ejemplo, eh, voy a definir un par de palabras, por ejemplo, eh, a ver, alguna cosa que se me venga a la mente. De por ejemplo, comida, ya, arroz, fideos, sal, azúcar, ya, sé que azúcar tiene acento, pero más que nada por hacerlo más rápido. Si yo copio todo esto, una de las cosas que va a hacer esto es que va a reconocer que esta lista es personalizada y va a reconocer que esto se tiene que ir repitiendo. Voy a dejar hasta aquí y si se dan cuenta, nosotros aquí podemos repetir el mismo orden que habíamos predicho antes, ¿ya? Estas listas se pueden definir de esta manera, pero también nosotros podemos ir ordenando de otra manera cada uno de estos elementos, ¿ya? De hecho, nosotros podemos, aquí por ejemplo, yo puedo seleccionar,
aquí me aparece de inmediato la opción de autorrelleno, por ejemplo, que esa es la opción de autorrelleno, en realidad. Este autogeneración de datos es rellenar los datos. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a ir a, era en datos, vamos a ordenar y vamos a continuar con la lista actual, vamos a ordenar. Y aquí fíjense que me aparece un orden. Yo podría esto ordenarlo de A a Z o de Z a A porque me reconoce que estos son palabras. Pero yo también podría tener listas personalizadas, es decir, que no necesariamente siguen ese orden. Por ejemplo, aquí me aparece en inglés de los días de la semana, Mon, Tu, Di, Tha, Friday, Sat, Sun. O en inglés completo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. O los meses completos en español completo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los meses y así. Esas son como las listas que, como ya les mencionaba antes, es común. O sea, esto tú puedes ir a cualquier parte del mundo y esto se va a repetir igual. O sea, no es algo que sea propio de un lugar, pero sí puede ser que sea propio de un sector. Por ejemplo, yo puedo aquí generar una lista nueva, y aquí voy a dejar las entradas, y aquí me aparece nueva lista. Yo puedo decir, por ejemplo, yo necesito tener una lista de las comunas, por ejemplo, de la región. Y ahí me pueden ir ayudando porque se me puede ir a escapar alguna. Yo puedo dejar aquí Puerto Montt, ya lo escribí mal, ya lo escribí mal. Ahí sí. Puerto Montt, Puerto Varas, Yanquihue, Frutillar, Frutillar, Puerto Octay, Los Muermos, em, otra comuna de acá es Fresia, Osorno, obviamente. Y así, podría seguir haciendo la lista. Ahora, esto, si fijan, aquí yo no necesito, no me importa que estén ordenados alfabéticamente, porque yo estoy dando una lista. Esto quiere decir que cada vez que yo trate de ordenar, por ejemplo, me va a ordenar en el orden que yo le estoy dando. Por ejemplo, yo creo esta lista, yo lo voy a hacer de esta manera. Y aquí me ordenó en ese formato, reconociendo que existe ese orden. Pero si yo creo acá, por ejemplo, coloco Osorno y luego Puerto Montt, después coloco Yanquihue, Fresia, Los Muermos. Ya, esto obviamente están desordenados según el orden que habíamos dado. Yo aquí puedo ordenar. Entonces, yo ordeno. Voy a ordenar con la lista que está actualmente, pero aquí fíjense que yo puedo decir qué tipo de lista yo quiero ordenar. Y aquí yo le puedo decir, mira, yo quiero ordenar con esta lista, la lista que le doy acá. Y fíjense en el orden en el que va a aparecer ahora. Puerto Montt, Yanquihue, Los Muermos, Fresia y Osorno. Cambió totalmente la lista porque es de acuerdo a la lista que yo había considerado. En el caso anterior, consideró de forma alfabética porque eran lo único que reconocía. ¿Ya? Así que esto les va a servir para que puedan crear, por ejemplo, listas de particulares que quieren, en este caso es crear listas, ¿ya? Crear listas, ordenar las listas. Así también existen formas para repetir o autorrellenar fechas. Yo podría decir que vamos a comenzar con el día de hoy. Yo podría colocar, por ejemplo, creo que existe la función hoy. Hoy, aquí me faltó los paréntesis. Y me dice la fecha. Exactamente. Eso es una de las funciones de fecha muy comunes de Excel. Y yo puedo ir arrastrando nuevamente. Ya, aquí no me reconoció esta fecha. Fíjense que aquí me repitió, me copió la fecha. Voy a volver a hacerlo. Ahora voy a decir que, por ejemplo, acá voy a decir que va a ser esta fecha y le voy a decir más uno. A ver si me la toma.
justamente me va a tomar el día de mañana, más uno. Le sumé un día. Ahora, si yo junto estas dos fechas y las arrastro, ahora espero que me haga el autollenado. No, fíjense que ahora me copió explícitamente estas dos fechas. Vamos a ver si es que me va a hacer el autorrelleno. No, voy a tratar de hacer exactamente lo mismo. A ver, no me está tomando eso. Ah, ya, si yo sigo arrastrando esto, no. Si yo sigo arrastrando esto, esto me va a autocompletar hacia abajo. Ahora sí. Fíjense que ahora inmediatamente me dice cuáles son las fechas siguientes y cuando termina el mes, porque eso es interesante, termina el mes el 31 de mayo y me dice inmediatamente qué son estos días, cuáles son los siguientes. Voy a copiar esto y lo voy a traspasar acá al lado. Fíjense que si yo hago exactamente esto, me copia todo este formato, pero aquí voy a añadir formatos distintos. Yo aquí, y una de las cosas que podemos aprovechar de ver, y es que podemos añadir formatos sobre las fechas. Aquí vamos a dar el formato de fechas. ¿Ya? Fíjense que acá me aparece esta fecha, pero yo podría dar, por ejemplo, una fecha eh, como de este estilo, por ejemplo. Yo podría dar el día, o sea, Excel me reconoce cuál es el día de la fecha y la fecha en palabras. Vamos a definir y fíjense que ha cambiado completamente el formato, mientras que yo podría definir acá nuevamente en otro formato cómo yo quiero que se vea esta fecha. Ya yo lo estoy aquí definiendo cuál es la fecha del día. En alguna parte yo también podría definir. Aquí yo podría decir personalizado. Por ejemplo, yo puedo personalizar también el formato que quiero dar. Entonces yo podría decir que la fecha en realidad, lo que me interesa al final de cuentas no es el año, sino que el día. Entonces yo voy a decir exactamente cuál es el día. Y me dice solamente la fecha 26 del 5. No me interesa el año. Pero aún así, la función va a completar toda la fecha. Si yo quiero rehacer esto, por ejemplo, volver a este formato y yo quiero saber toda la fecha, por ejemplo, también me la va a aceptar. ¿Ya? Vuelve a tener el formato de año que había dado desde antes. O sea, esto nos va a ayudar a que nosotros, bueno, aquí hay dos formas de poder aprovechar esto. Si nosotros lo hubiésemos escrito tal cual como aparece ahí, primero hubiese sido más largo para la persona y por otro lado es un texto. En este caso yo estoy ocupando una función que es hoy, today, para que el programa reconozca exactamente cuál es la fecha. Yo podría decir que marque la fecha en explícito. Y por ejemplo, yo podría decir que en este caso va a ser 26 del 05 del 2021. Ya, esta es una fecha, no es exactamente la del lado. Fíjense que si yo la sigo arrastrando, también me reconoce exactamente este formato. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar si yo mañana abro este formato? Como esto es today, las fechas van a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una función que reconoce el día en donde se está utilizando esto. Mientras que esto es un texto que tiene el formato de fecha y que inmediatamente se autorrellenó con los formatos que teníamos de las fechas anteriores. De hecho, yo podría nuevamente con esto mismo tener una fecha personalizada. Primero quiero ver cómo se veía la fecha con el nombre. Quiero el día y la fecha. Quiero que me dé solamente el día, pero que me lo dé como nombre. A ver si lo puedo hacer.
fecha. Día. Ya, creo que se me escapó de... Ah, aquí está. Día. Ya, quiero que solamente me dé el día en el cual transcurre esto. No necesito nada más. ¿Ya? Entonces lo puedo decir de esta manera. Y de hecho, fíjense que me dice explícitamente que es un día miércoles y luego reinicia con los demás días. Jueves, viernes, sábado, domingo, hasta que termine. ¿Ya? Esto puede ser muy fácil en el sentido en que en algún momento, quizá yo tengo la consulta de que tengo la fecha, pero no sé, fue hace 2 años atrás o 3 años atrás, y realmente no sé en qué día fue, por algún motivo necesito saber el día. Por ejemplo, por el tema de los días, sobre todo con los trámites, con los días hábiles, quieres ver si fue un día de semana o un día de fin de semana y puedes consultar esto. Entonces, en Excel tú puedes hacer esta limpieza, transformar, porque esto es un formato. Transforma los datos en este formato y puedes saber información que puede haber estado oculta. Es la misma información. Fíjense que estos mismos datos son exactamente el mismo, pero están mostrados de distinta manera. Eh, bien, así también nosotros podríamos dar, bueno, la fecha hasta la hora. Nosotros podríamos decir, creo que está ahora. La función ahora me da una marca de tiempo. ¿Ya? Esto me da explícito, en estricto rigor, me da la marca del tiempo actual. Entonces, si yo arrastro esto, si yo digo que la siguiente va a ser eh, ahora +1, o sea, perdón, que va a ser el anterior +1, me va a sumar el día de mañana. Vamos a ver si es que la puedo ir transformando. A ver si es que existe solamente la de tiempo. Vamos a ir a fórmulas en fecha y hora. Quiero minuto. No, quiero que me dé la fecha actual. Ah, podría decir, por ejemplo, minuto. Sí, ahora. No, no me está dando. Ya, pero funciona con ahora. Ahora. Ya, esta función, fíjense que ahora se actualizó de 12:28. Esta función yo la podría utilizar o reformular utilizando aquí el formato de la hora. De hecho, podría aquí solamente dejar esto, a ver si ahora me toma el formato de la hora, +1. No, no me está tomando. No. Bien. Vamos a ver entonces el formato de la hora. Si yo tengo aquí el formato de la hora, yo puedo decir aquí cuál es el formato que yo quiero establecer. Esto es más global, así que es muy difícil que me muestre distintas cosas. Pero sí podría tener, por ejemplo, el formato personalizado y que me muestre solamente, que me muestre el minuto y los segundos y no la hora. Entonces ahí yo puedo decir, fue en el tal minuto. O seguir personalizando esto a más elementos. ¿Ya? Entonces yo aquí puedo seguir trabajando, ingresando más funciones, más elementos para que podamos seguir nutriendo nuestro conjunto de datos. ¿Ya? Bien, hemos visto entonces varias cosas de listas que podemos trabajar, pero hemos visto que Excel te acepta muchos datos, de hecho nosotros, por ejemplo, con el tema de los números, podríamos seguir infinitamente hacia adelante y seguir
seguir esto infinitamente hacia abajo. De hecho, aquí fíjense hasta qué número llega. Ya llegamos fácilmente a más de 1000 sin ningún problema. Y, y puede ser que en Excel o cuando estén trabajando con algún formato tengan rangos que respetar. Y eso es súper importante para que ustedes lo puedan manejar. Entonces ahora vamos a, bueno, voy a seleccionar todo. Esto se hace con control E y voy a eliminarlo con el símbolo de eliminar, con suprimir. Ahora sí, control E, suprimir. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que realmente quiero, a ver qué podría hacer. Ya, unas notas, por ejemplo, el tema de las notas. Decir que aquí tengo alumnos y aquí tengo la nota. Lo mismo que habíamos hecho ya la vez pasada. Decimos que aquí está Juan, está María, está Pedro, está Esteban y bueno, con 4 ya basta, si en realidad ese es el tema. El tema es que nosotros aquí podemos colocar cualquier cosa. Ese es el problema. Yo acá, por ejemplo, podría colocar, sabemos que acá en Chile es de 1 a 7 la escala, pero podría colocar 10 y no me da problema, ¿ya? Pero en el caso de las notas, puede ser que necesitemos bloquear esto, bloquearlo de que me diga o me acepte o me obligue a incluir notas de 1 a 7. ¿Cómo hago eso? Yo tengo la opción, voy a seleccionar acá esto, donde quiero generar esta regla y puedo ir acá a datos y puedo aquí ir a validar, está validar por aquí, hipótesis, previsión, agrupar, ¿dónde estaba validar? Se me perdió validar, inicio, avanzar, no sé, estaba en datos, era en datos, consultas, filtro, herramientas de datos. Me falta validar. ¿Dónde está validar? Revisar. Vista. Mm, sí me acuerdo que eran datos. No. A ver, quizás aquí no estoy viendo. Subtotal, esquemas, previsión, herramientas de datos. Se me perdió aquí. ¿Dónde estaba la herramienta? Perdón. Estoy aquí buscándola. Vinculación. Más, ¿dónde está la herramienta? Si yo la tenía aquí. Modelo personalizado, notas, formatos condicionales, validación de datos. Aquí estaba. Ya, perdón. Está aquí. De nuevo, tengo aquí la selección del lugar donde quiero aplicar esta validación. Y aquí en buscar puedo generar la validación de datos. Genero la validación de datos. No hay validación de datos aquí. Vamos a tener que crear una validación de datos. Vamos a ver si es que la puedo crear. No me acepta la validación de datos. No está por acá. Sí, tiene que estar en alguna otra parte.
Mm. Si esto yo le puedo dar un formato. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Rastrear errores, crear selección. Si yo esto le podía dar un formato sin aplicar esto. Yo me acuerdo que era acá. Aquí está validación de datos. Ahí estaba. Sabía que eran datos, pero ya. Error mío, de nuevo, error mío. Ya, tengo aquí la selección de datos. Tengo acá, voy a volver a hacer aquí en el panel de datos, que lo estaba buscando un montón de rato, que estaba acá abajo, donde dice validación de datos. Y aquí tengo opciones para poder poner, en este caso, personalizar cuáles son los datos que yo voy a aceptar. En este caso, puedo colocar cualquier valor, pero yo aquí inmediatamente, como yo sé que esto es una nota, le voy a decir que no quiero un número entero, no quiero una lista, no quiero una fecha, no quiero una hora, no quiero una longitud, quiero un decimal, porque sé que esto es un decimal. Decimal, le puedo dar entre tal valores. Yo puedo decir que, por ejemplo, que tiene que ser siempre el mínimo de una nota va a ser entre 1 y el máximo va a ser 7. Lo mínimo que puede haber. Hasta ahí todo bien, pero yo puedo seguir complementando esto. Por ejemplo, en la pestaña de al lado dice mensaje de entrada. Entonces yo puedo decir acá, esto es recomendación. Por ejemplo, las notas están en la escala de 1 a 7, por ejemplo. Y también le puedo precisar un mensaje de error. Entonces yo le puedo decir aquí como advertencia, harto de información. De hecho aquí aparecen, cambia el icono que va a mostrar. Y le puedo decir, por ejemplo le voy a decir que error, cambie la nota a según la escala de 1 a 7, por ejemplo. Ya tenemos todo esto listo, esta es la condición, entonces vamos a aceptar esto. Fíjense que ahora, si yo me poso sobre uno de estos elementos, fíjense que me va a decir inmediatamente la recomendación, las notas están en la escala de 1 a 7. Es el texto de entrada, o sea, de antemano me va a predisponer a poner alguno de estos elementos. De hecho, si yo coloco aquí entre 1 y 7, vamos a colocar, por ejemplo, un 5,5, va a aceptar. Si coloco un 1, va a aceptar. Si coloco un 7, va a aceptar. Pero en el último, voy a colocar 0, por ejemplo. Si yo agrego 0, fíjense, inmediatamente me lanza un error. Me dice, error, cambie la nota según la escala 1 a 7. Y voy a reintentar y voy a colocar, por ejemplo, ahora voy a colocar
8. Yo sé, de hecho voy a colocar 7,1 al filo de esto y inmediatamente me dice, no, aquí hay un error de nuevo. Yo puedo aquí cambiar, voy a colocar 0,9, 9 de hecho, y aquí no voy a cambiar. Inmediatamente este programa me permite hacer validaciones de este estilo. Ahora estamos haciendo notas, por ejemplo, que nosotros podríamos colocar cualquier nota, en este caso de 1 a 7, pero en algunos casos puede ser un poco más fácil de poder colocar. Por ejemplo, yo puedo colocar residencia, ya que estábamos hablando de las comunas. Yo puedo aquí hacer exactamente el mismo tema de validación. Yo puedo aquí generar el tema de la validación y designar que van a ser, en este caso, una longitud de texto, o puede ser una lista en realidad. Va a ser una lista, esto es mejor. Y yo puedo aquí tener una lista, aquí puedo generar una lista aparte. Vamos a cancelar esto por ahora, voy a generar la lista acá abajo, la voy a generar en otra. No, de hecho lo vamos a hacer, voy a generar aquí al lado, voy a dejar aquí comunas. Vamos a dejar aquí Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, Yanquihue, Frutillar, Los Muermos, no sé qué otra comuna es de acá alrededor, Fresia, Calbuco, no me acuerdo cuál más, Cochamó, y ahí así. Podríamos seguir con esto, las comunas de Chiloé, por ejemplo. Pues ya tenemos esta lista. Fíjense que ahora voy a volver a la página 1 y aquí voy a volver a hacer esto, nuevamente lo de variación. Voy a decir que esto va a ser una lista y esta lista la voy a buscar dentro del programa. Así que voy a ir a la hoja 2 y voy a seleccionar la lista completa. Desde aquí, fíjense que aquí me dice, esto es la hoja 2, se separa por un signo de exclamación y me dice con símbolos de peso. Eso significa que esta lista está bloqueada, o sea, no va a cambiar de ese lugar. Me menciona la selección, el rango de comunas que le he dado. Entonces, aquí voy a aceptar. Y fíjense que ahora, aquí hay un cambio muy, muy grande. Y es que yo aquí puedo seleccionar, me aparece la lista completa de los elementos que yo puedo seleccionar. Por ejemplo, yo puedo decir que es de Puerto Montt, el siguiente es de Yanquihue, el siguiente es de Los Muermos, y si no, yo podría colocar aquí, a ver si me deja escribir, yo voy a colocar que Santiago. Y aquí inmediatamente me dice, este valor no coincide con la restricción de validación de los datos definidos en esta celda. Entonces inmediatamente dice no. Si quiere agregar otro dato aquí, significa que está mal o tienes que coordinarlo con los datos que yo le estoy pasando. En este caso, voy a borrar esto. Yo voy a colocar aquí Los Muermos, por ejemplo. Así también yo puedo tener, bueno, ya hemos visto dos. En este caso, el límite numérico. Aquí vamos a tener un listado. Y aquí vamos a dejar un checkpoint. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, asistencia. Supongamos que existe una fecha que era importante que tenía que asistir y aquí vamos a generar de nuevo la validación de datos y entre los datos que vamos a dejar, vamos a decir que eh, a ver si podemos dejar como número entero, decimal, la lista, la fecha, al personalizado. Esto no vamos a poder hacer.
Bueno, pero podemos dejar, por ejemplo, la fecha, cuando asistió, y podemos decir que, por ejemplo, la fecha no puede ser mayor que, y aquí podemos colocar, por ejemplo, una fórmula, no puede ser mayor que hoy. ¿Por qué? Porque no puede tener una fecha de asistencia de mañana, por ejemplo. Entonces yo inmediatamente, aquí lo vamos a borrar esto, inmediatamente yo puedo dejar acá que puede ser del 25 del 5 del 2021. A ver, vamos a ver la regla de nuevo. Esto lo vamos a borrar. Veamos cuál es la regla, cómo está la regla. Datos, perdón. Aquí al revés tiene que ser menor. ¿Menor que? Ahora sí. O sea, entonces, cualquier fecha menor que el día de hoy me la va a aceptar. Ahora sí. Vamos a completar. Completemos en este caso. Coloquémosle aquí la recomendación. Recomendación, fechas, fechas no mayores al día de hoy. Y error, fecha, eh, ¿cómo podría ser? Fecha ilegal. Entonces aquí nos indica nuevamente cuál es el listado que queremos, hasta dónde queremos. Vamos a dejar el día de ayer, 05/2021. Ya me acepta, por ejemplo, pero voy a dejar en el siguiente el día de mañana, 27 del 05 del 2021, y me dice no, fecha ilegal. ¿Ya? Inmediatamente me va a dar ese error. Entonces yo aquí lo puedo cambiar sin ningún problema. ¿Ya? Entonces yo aquí puedo hacer este estilo de recomendaciones. También existen, yo sé que existe el checkpoint, pero de alguna manera tengo que ver cómo indicarlo acá. Ya, ese me va a quedar pendiente porque el checkpoint lo puedo realizar de otra manera, de una manera o de otra. Ya, bien. Ya son 10 para las 1, llevamos más o menos como media hora. Así que lo vamos a dejar hasta acá por ahora. Yo sé que no hemos avanzado mucho, pero el día viernes vamos a completar esta actividad. Vamos a ver tengo dos cosas más que ver acá sobre la validación de datos, terminar el tema del checkpoint que me quedó ahí dando vuelta, y el tema del manejo de hojas para poder hacer resúmenes de grandes colecciones de datos, ¿ya? Para terminar la parte esencial de Excel. Así que con esto terminamos por el día de hoy. No sé si queda alguna pregunta o algo que quede en confusión, no sé. Bien, si no es así, vamos a terminar por el día de hoy. Terminamos de grabar. Voy a terminar de grabar acá. Y nos estamos viendo. Terminar.